Creo que no podemos dejar de impactarnos, de estremecernos cuando vemos imágenes de Brava, que se estrena esta noche por TVN después del noticiero, después del 24 Horas Central, porque vemos un relato, un testimonio en primera persona, algo que no siempre podemos observar, además de una persona conocida que no edulcora lo que es la lucha contra el cáncer, es honesta, es sincera, y como hemos dicho en otras oportunidades, ella nos demuestra que dar la batalla y vencer no es solamente ganar la enfermedad, vencer también es llorar, es vencer al mundo a tu alrededor, es vencer a tus propios miedos, es reconocerte en tus debilidades. Es parte de lo que vamos a ver esta noche. Y parte justamente de esta externalidad positiva de conocer el relato doloroso de Claudia, a quien nuevamente felicitamos por lo que decidió hacer, es poder hablar este tema. Por eso es tan importante la presencia que tenemos el día de hoy y lo que se va a generar, esperamos nosotros, a propósito de este documental de Claudia llamado Brava, que, insisto, se estrena esta noche por TVN y que esperemos forme una conversación, que es lo más relevante, es conversar sobre el tema del cáncer de mama y todo el cáncer en particular. Y todo lo que pasa, ¿cierto? En torno a una persona que tiene cáncer, los miedos que existen, que también te vienen momentos de depre, de angustia. ¿A qué me voy a enfrentar si esto es...? De incertidumbre, Claro. porque la incertidumbre muchas veces angustia muchísimo y por eso estamos con el doctor aquí. Yo lo presentaba, Francisco Javier Orlandi, oncólogo de la Universidad de Chile. Gracias, doctor, por acompañarnos. Quiero partir preguntándole por este adelanto. Hoy día lo van a poder ver a través de las pantallas de TVN después de 24 Horas Central, Brava. Pero la importancia de que la Claudia realice un documental como este también para concientizar y mostrar la crudeza con todo lo que conlleva tener un cáncer para una familia. Mira, yo creo que es súper importante mostrar esto porque la gente no sabe que al año somos 55.000 personas las que adquirimos un cáncer. 55.000 por Hablo año. en primera persona porque soy un sobreviviente de cáncer también. También le tocó. Entonces, tengo claro que la gente no cacha que aquí hay cosas que uno puede hacer a priori. Entonces, lo primero es lo que hacía Claudia, chequeo persistente. Y eso es algo que tenemos que aprender. La ley en Chile nos permite tener, por ejemplo, una mamografía a las mujeres una vez por año, gratuita. No tienes que pedir una orden a nadie. O sea, llegas y cada año tienes el derecho a hacerte eso. Los hombres tenemos el derecho de hacer un examen de próstata una vez por año. Como decía la chica de la FALP, 40% de mamografías, de un 70% como mínimo para que empecemos a hablar de disminuir la mortalidad. Es gratuita, tenemos todos derechos. Entonces, ¿qué nos falta? Esto, que el problema se visibilice. Los 55.000 que adquirimos el cáncer, normalmente nos quedamos calladitos. Porque es difícil, porque sin duda estás preocupado de tu tratamiento, pero porque además tienes que seguir trabajando. O sea, acá, en muchas cosas, y ustedes han escuchado innumerables veces las lomitones, etcétera, que hay que hacer Claro, Los bingos. para financiar todo esto. para financiar el cuento. Entonces, si uno sabe que el diagnóstico precoz salva vidas, que el tratamiento precoz es más barato que el tratamiento tardío, y eso, por ejemplo, Buen punto también. en cáncer pulmonar, nosotros vemos en el Instituto del Tórax un tratamiento que demora 3 meses y que en patología que es localmente avanzada puede curar gente. Y eso, en vez de estar tratando paliativamente por años, implica que el Estado ahorra plata. Pero para eso necesitamos que haya una conciencia de la población. En nuestro país las políticas públicas no se mueven sin presión. Sí, claro. Cáncer mamario ha obtenido un buen financiamiento porque las mujeres se fueron a colgar los sostenes en el Senado, porque le hicieron encerronas de las buenas a varios ministros. Y eso llevó, después de mucha pelea, a que tengamos este tipo de iniciativas. Pero se necesitan más Claudias Conservas en la tele,
que haya este ejercicio de, pensemos, en Chile el 28% de la gente que se muere de cáncer. El 28%. Entonces es de lo que más nos morimos. Ahí, usted habla de una cifra, 50 y tantos mil al año que adquirimos un cáncer. Y lo hemos comentado nosotros también acá en el programa, que esto que antes se veía como lejano hoy día está cada vez más cerca, o porque lo hemos tenido, o porque conocemos a alguien muy cercano que lo vivió, o porque falleció un familiar. ¿Ha aumentado la incidencia de los cáncer en nuestro país? Aumenta la incidencia. En estos años de pandemia aumentó la mortalidad. Pero además hemos tenido un avance, y esto ya es positivo, en que hay cada vez más gente que sobrevive al cáncer. ¿Pero por qué aumenta la cantidad de diagnósticos de cáncer? ¿Hay alguna idea, hay alguna línea investigativa que se esté siguiendo? Bueno, básicamente tenemos el aumento del diagnóstico porque empezamos a pensar en cáncer antes. A nosotros nos pasaba hace unos pocos años atrás que teníamos que enseñarle a los médicos de atención primaria que pensaran el cáncer pulmonar. Porque lo primero que veían era, neumonía. Y no se mejoraba con los antibióticos. Otra vez neumonía. Y así sucesivamente. Porque no te enseñan oncología en la facultad de medicina. Lo aprendes después. Entonces, no todos los médicos tienen la posibilidad de tener una educación médica continua como para poder hacerlo. Y por otro lado, la población nuestra es poco alegadora. O sea, si esto pasara en Argentina, el quilombo que tendrían sería enorme. Nosotros, como calladitos. Entonces, claramente, tenemos que tener este tipo de programas y probablemente hay que hacer alguna cosa más, que no sea tan pesada como los doctores hablando en la tele. Porque hablamos en complicado, hablamos de cera, pero cuando uno está enfrentado al tema, tienes que saber y tienes que haber escuchado antes, porque es la forma en que te salvas. Claro. Pero es buena la pregunta de Eduardo porque es muy recurrente, yo no sé por qué si ya uno está más grande y las balas van cayendo más cerca, pero es muy recurrente ahora escuchar que mujeres jóvenes tienen cáncer de mama. Como que antes no pasaba, es como una conversación habitual o que mucha gente joven también tiene cáncer y en general que no se hacen los chequeos porque todavía son jóvenes y es muy frecuente ahora. Entonces en ese sentido uno dice, pareciera que aumentó efectivamente. Pero claro. ¿Será el estilo de vida? Dicen muchos que ya llevan estilos de vida más estresados. Pero además de eso, por otro lado, es que no nos morimos de otras cosas. O sea, en Chile hace 50 años nos moríamos de infecciones. Claro. En Chile la mortalidad por infecciones ha bajado N. Y eso es producto de un sistema de salud que cubre a los pacientes. Entonces, ¿qué nos pasa? Vamos llegando más a viejos. No sé si ustedes tienen la percepción. Cuando yo era chico, los gallos como yo, así de 65, eran viejos. Sí, claro. Sí, Ahora. Entonces, resulta que uno a estas alturas está trabajando, está con proyectos. Entonces, llegamos más a viejos. Por lo tanto, tenemos más probabilidades de tener estas enfermedades de viejo, que son la diabetes, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca y el cáncer. Entonces, por supuesto, tenemos más. Ahora, Por favor. no, doctor, cuando vemos el caso de la Claudia, porque a mí me encanta que ella haya tenido la generosidad de compartirlo por todo lo que implica que podemos aprender acerca del cáncer. Y ella el otro día yo conversaba, y me imagino que es parte de lo que vamos a ver en esta docuserie que ella realizó, la importancia de la familia. Me decía, Marita, yo sin el pollo, sin mis hijos, de cómo me han apoyado, no podría salir adelante. ¿Qué tan relevante es la contención familiar o el apoyo que tenga una persona cuando tiene cáncer? Es súper importante. Nosotros le llamamos red de apoyo. O sea, porque no necesariamente son los familiares. Sí, claro, puede ser la pero, amiga. Pero hay una red de apoyo. Y esa red de apoyo es indispensable para estas cosas. Ustedes vieron por ahí a la Claudia llorando en una de sus
sesiones de quimio. Uno, saliendo a la cirugía, está chato. O sea, uno quiere que alguien le diga, estoy contigo. Entonces, esas cosas no te las puede dar el médico, no te las puede dar la enfermera. O sea, el grupo profesional, por muy cariñoso que sea, no te lo puede dar. Sí, claro. Y de repente se dan cosas en que la red de apoyo no funciona, no porque no exista, sino porque están más angustiados que la paciente. Entonces, o el paciente. Entonces, eso hay que enseñarlo. O sea, no le transportes tu angustia a tu paciente. Apóyalo. No lo boicotees. Sí. Y eso es Qué una... difícil. eso es una cosa que a veces cuesta. Hay ciertos ambientes de angustia porque no hicimos las cosas a tiempo, porque llegamos tarde, porque perdimos en hacer leceras. Entonces, y eso se empieza a cargar. Y por supuesto, eso no le ayuda al paciente. Doctor, cuando hablamos de una batalla contra el cáncer, hay como varios frentes, ¿no? En algunos cánceres es una terapia con yodo, en otros es la radioterapia, en otros es la quimioterapia. Y sabemos que estas terapias, si bien buscan matar el cáncer, son bastante devastadoras en general y la persona las sufre mucho. ¿Qué le podemos contar a la gente que nos está viendo y que a lo mejor no ha sentido, que es parte de lo que vamos a conocer con Claudia, pero que no ha sentido lo que significa decidir dar una lucha contra una enfermedad como el cáncer, cuando está en esos estados más avanzados? Porque partamos de lo primero. El diagnóstico precoz salva vidas. Evita pasar por este tipo de... Te permite pasar antes. Perfecto. ¿Ya? O sea, hiciste un bypass de hacerlo más rápido. Pero hay cosas que previenen. Cesar el tabaquismo prevendría el 40% de las muertes en Chile. A ver, si dejáramos de fumar, prevendríamos el 40% de las muertes. O sea, de 103.500 muertes que hubo el año 2021, podríamos no solo habernos por cáncer estamos ahorrado. hablando. No solo cáncer. Como país nos podríamos haber ahorrado 41.000 si hubiera un programa de cesación de tabaco y el tabaquismo estuviera prohibido y fuera mal mirado. Una cosa es que lo prohíbas, porque si prohíbes las cosas, a la gente le encanta. Sí. Pero por otro lado, si prohíbes la venta de tabaco, vas a tener traficantes Sí, un que van a mercado llegar. negro, claro. Pero si tú haces que el tabaquismo sea mal mirado, no vaya a tener Como en ganas de Estados fumar. Unidos, que te Claro. miran como si fuerais tonto porque O fumas. sea, de partida, te miran peor si andas con un pucho que si andas con una pistola. Exacto. Entonces, ahora, y tienen cierta razón, eres tan peligroso con un pucho en la mano, prendido, como con una pistola. Porque no solo te matas a ti mismo, matas al resto, Claro. alrededor tuyo. Fumador pasivo. Por supuesto. Ya, ahí tenemos uno. Eso es una cosa. Después, la parte de tratamiento. Hay gente que le hace el quite a algún tratamiento y eso es cerrarse puertas. O sea, si te ofrecen un mejor sueldo en otro lado, no, porque en ese lado no quiero. Perdón, el sueldo es el triple. No. Si uno se cierra puertas, disminuyes tus probabilidades de sobrevivir. Entonces hay que entender que la quimioterapia, por ejemplo, es un periodo breve, no es para toda la vida. Y que por supuesto genera toxicidades, pero te da una oportunidad de vida tal que el riesgo-beneficio hace que el beneficio sea mucho mayor. La cirugía. La Claudia trabaja en televisión. Requiere de la figura. Por lo tanto, una cirugía como la del cáncer de mama puede ser difícil de tomar. Para un gallo como yo, que no trabajo con la figura y que tengo un cáncer de colon, me da lo mismo. Pero eso tienes que entenderlo como una opción que te da vida.
y otras cosas que son la investigación, las cosas nuevas. Doctor, perdone, no quiero ser como metida, solo si usted nos quiere contar, pero ¿a qué tuvo cáncer usted? Colon. A colon, cuando dijo allá. Sí. O sea, de los más graves. No, el cáncer de colon, agarrado a tiempo, es curable. Pero es que por eso mismo Entonces- lo estoy diciendo, porque qué increíble. ¿Y usted por qué lo pilló a tiempo, por ejemplo? Porque el cáncer de Porque colon no es me como hi- el de mama porque que me uno se hice hace caso. mamografía. ¿Cómo? Algunas molestias pocas y esta cosa de soy un comilón empedernido y de repente, pedacito así, estoy lleno. Este no soy yo. Entonces, rápidamente no tenía, y ahí viene un poco la cosa profesional, no tenía síntomas de otras cuestiones. Soy gordo, comilón, me gustan los asados, colon. Ok, cirujano de colon, por favor, necesito una colonoscopía, necesito un escáner. Le pedí a un colega la orden, pum. A las 2 semanas tenía hecho el diagnóstico. Y de ahí había que ver cuándo me podían operar. Y por supuesto ahí uno catetea y catetea y catetea para que me operen antes, porque muchas no había pabellón no sé para cuándo. Un poquito antes, listo. Y después de eso viene la etapa esta en que uno va a recibir la biopsia que va a definir qué es lo que tienes que hacer. Es intrigante el periodo, pero claramente cuando uno la recibe, ok, esto es lo que hay que hacer. Punto. Entonces, y hacer lo que debes. O sea, uno puede discutirlo, uno puede conversarlo, puedes mirarlo con la familia, pero esto hay técnica. Yo le llevo el auto al mecánico y no le discuto si me quiere cambiar las 4 bujías porque no sé qué. No soy mecánico. Entonces, no, pero es que a mí me dijeron que había que pasarlas por agüita bendita. Olvídalo. Pero en medicina solemos hacer eso. Es que me recomendaron no sé qué historias, que me recomendaron tal otra. Entonces, ¿por qué? El mecánico estudió mecánica, sabe mecánica. Los doctores estudiamos medicina, sabemos medicina. Entonces, déjanos ser el mecánico de tu cuerpo. Si no vamos a hacer más que eso. No somos tan científicos, somos técnicos. Y hacemos las cosas que nos enseñaron a hacer. Y si nos gusta la investigación, estamos buscando algunas cositas nuevas. Ustedes vieron que la Claudia Conserva habló de inmunoterapia. Sí, claro. Hace 10 años eso no existía. Y eso es una terapia que le enseña a la inmunidad de tu organismo a matar las células cancerosas. El frasquito de remedio no mata nada. Le enseña a tu organismo a hacer la pega que se le había olvidado hacer. Esa es una terapia que está funcionando bastante, que Mucho. lo he escuchado. Mucho. Con En mucha esto fuerza. que yo les contaba de pulmón, por ejemplo, es algo que en vez de 4,4 meses de sobrevida en pacientes con enfermedad avanzada, son 25 meses. Ahora corríjame, la inmunoterapia no está considerada hoy día en los planes de salud. En algunos sí. En algunos sí. FONASA la cubre en cáncer pulmonar, en cáncer mamario triple negativo, el caso de Claudia, cáncer renal, melanoma. En todos estos estamos hablando de cánceres avanzados mucho más que en el diagnóstico precoz. Entonces, donde tenemos que avanzar como sociedad es aprendamos a diagnosticar, sospechemos y no apaniquemos. O sea, me dicen que tengo cáncer, me trato el cáncer. Entonces, busco con quién, busco quién me puede, porque obviamente nunca los seres humanos nos entendemos con todos. Entonces, de repente te encontraste con un tipo que te cae pésimo. Cámbiate. Claro. Eh, Pero no lo cierres. Exacto, o sea, no te vayas al campo porque te llevaste mal con un médico, porque
evidentemente de repente no calzaste, pero siempre hay otro. Usted es oncólogo. Cuando se tiene que enfrentar a su propio diagnóstico de un cáncer, sabiendo lo que viene por delante, claro, usted tiene más herramientas que el común de la gente para determinar, primero la rapidez de el actuar, el entender, leer su cuerpo. Muchos de nosotros no tenemos idea, no habríamos hecho esa deducción que hace usted. Y aquí tenemos una población que en general, incluso en los niveles más educados, tampoco conoce tanto. Y muchas veces la aparición de un cáncer es por una serendipia, es por una búsqueda de otra cosa. Ahí tenemos una deuda, ¿no? Sí, y tenemos una deuda, y yo creo que ustedes como medios de comunicación tienen una deuda catastrófica. ¿Por qué? Porque ustedes llegan a todos los hogares, todos los días, todas las mañanas, y podría haber capsulitas persistentes en vez de las campañas que tratamos de hacer nosotros. Que el cáncer de mama un mes, que el cáncer de próstata otro mes, claro, que el cáncer de pulmón otro, pero resulta que lo que necesitamos es que la gente lo recuerde. Y por supuesto, si no me alcanza la plata para comer, se me va a olvidar la campaña del cáncer pulmonar del mes de noviembre. Entonces, si me lo están recordando, cada cierto tiempo, haga esto, haga lo otro. Que haya gente que comunique. Los doctores somos malazos para comunicar, porque en general nos gusta hablar en complicado. Pero resulta que la gente no requiere eso, requiere comunicadores como ustedes que tomen el tema y que se hagan cargo. Y por eso es tan importante esta docuserie que hace la Claudia Conserva, que Sin yo, duda, insisto, encuentro de una generosidad compartirlo para que genere conciencia y nos hagamos estos chequeos. Doctor, dígame una cosa, ¿cómo fue para usted saber que tenía cáncer? Estamos hablando de un oncólogo muy destacado en nuestro país, que usted sabe lo que es y se enfrenta diariamente con el cáncer para salvarle la vida al resto. ¿Cómo fue para usted? Porque me imagino que además en su casa usted tiene el rol que usted tranquiliza en enfermedades al resto, ¿no? Mira, por suerte, en esta historia, mi señora tiene una enfermedad que se llama poliposis familiar múltiple, que está asociada al cáncer de colon. Mi suegra, que tiene 100, tuvo hace 20 años atrás un cáncer de colon. Entonces, esto no venía solo, de tal manera que no hubo esa necesidad de tranquilizar al núcleo familiar. Y por otro lado, soy medianamente sangre horchata. ¿Ya? Entonces... no lo escuchaba hace tiempo. Sí, es de viejo. Pero resulta que eso me permitió ver más o menos claro las cosas que teníamos que hacer. Entonces, ¿dónde? Donde teníamos seguro. Teníamos la cobertura, teníamos esto, lo otro, teníamos el cirujano. Entonces, todo eso pudimos hacerlo coordinadamente. Ahora, por supuesto, si estás en FONASA, vas a tener un cierto retardo en términos de los procedimientos. En FONASA donde cuenta, en FONASA donde cuesta, espérate, en FONASA donde cuenta entrar es en el engranaje. Después anda muy bien. Entonces, lo que nos cuesta es atención primaria, que la atención primaria derive adecuadamente a los pacientes. Y eso, al 80% del país que está en FONASA, fuera de esos primeros escollos, normalmente después las cosas andan bien. Y eso es fundamental, ¿cierto? O sea, lo práctico para salir adelante de la enfermedad. Pero más allá de eso, ¿sintió miedo? Sí, angustia. O sea, ¿cómo lo enfrentó como ser humano? Más que como el doctor. Cuco. O sea... Porque a uno le dicen cáncer y uno se aterra. Entonces... Porque para más remate, y esto ya va a ser una infidencia un poco mayor, en la colonoscopía normalmente te duermen. Como yo tomo cosas para dormir, no me dormí. Entonces estaba sedado, pero mirando el monitor. Entonces yo veía el examen en primera persona. Y leía, claro. Y entenderlo. Entonces, así como de lado, eso es tumor.
y veo a Gonzalo, a mi cirujano, alejarse e ir a ver con otro colega a ver si eso lo podían sacar de una manera fácil. Y llega este otro chico y no, lo vaya a perforar. Entonces, ok, esto es para cirugía. Y Gonzalo sale a avisarle a mi señora, salió mal la colonoscopia. Mi señora le pregunta, ¿y Pancho sabe? Sí, estaba despierto. Listo. Se acabó la angustia Claro. de a quién le cuentas, etc. Entonces, eso te ayuda también. Pero hay que tener en cuenta que, por supuesto, eso significa, teníamos un viaje, no va a haber viaje, lo postergamos. Era un crucero que teníamos guardado hacía años, que por la pandemia no pudimos, que lo íbamos a perder si no lo hacíamos ese año. Esto fue reciente, entonces. Sí, hace un año atrás. ¿Y en qué condición está ahora, doctor? ¿Mm? ¿Cómo está ahora? ¿Dando la batalla? Perfecto. Ah, qué Pero es que bueno. ya... Y en controles. Ya, perfecto. O sea, y también, habiendo pasado la etapa de tratamiento, hay que seguir. Oiga, así como Claudia conserva, reiteramos, hoy, después del 24 Horas Central, vamos a poder ver todos el estreno de Brava. Nosotros tampoco hemos visto el capítulo entero, hemos visto los avances que usted ha podido ver frecuentemente en nuestra pantalla, pero por cierto que el episodio cuenta mucho más y según entiendo va en los próximos episodios aún más crudo el relato. Así como ella, Javiera Suárez, que dio a conocer también su lucha contra el cáncer, y no solamente su lucha contra el cáncer, su lucha por ser mamá de Pedrito. Rebeca Gigliotto, actriz chilena, que también daba en su momento un testimonio muy fuerte sobre la prevención, el autocuidado, dice la OMS, prevención. Tremenda actriz chilena, que ya no está con nosotros, falleció el año 2000, tuvo un rebrote, o rebote, no sé cómo se dirá técnicamente, de su enfermedad y falleció el 2003. Lucy Salgado, otra tremenda actriz que también dio su testimonio, murió el año 2001 a los 69 años. Y Carolina Paulsen, actriz, comediante chilena que también ha dado su testimonio y tenemos de hecho una declaración de ella. Primero que nada me encantaría que se empezara a dejar de hablar de batalla, de guerra, este lenguaje bélico que está siempre al lado de la enfermedad de cáncer. Porque básicamente es una presión más que nos ponen a los pacientes. Tenemos que sanarnos, queremos vivir y como esta presión de la guerrera, del guerrero, yo siento que ya es un peso. Por otro lado, esos guerreros, esas guerreras, entre comillas, esos pacientes que murieron a raíz del cáncer, ¿no son guerreros? ¿No son guerreras? ¿Qué pasa con la familia que queda? ¿Sienten que perdieron una batalla porque se les murió su ser querido? Siento que el lenguaje bélico habría que erradicarlo. Eso por un lado, ¿ya? Que me hace mucho sentido. Por otro lado, fue súper rudo cuando me dijeron que tenía cáncer porque dejé mucho tiempo pasar, muchos años pasar. Me sentía un poroto en la pechuga derecha y no me iba a ver. Entonces eso me costó, por supuesto, la pechuga, el tratamiento de 16 quimioterapia, radioterapia y bueno, el tratamiento después que siguió, que es hormonaterapia, pero la verdad es que fue muy rudo y sí, hubo mucho miedo y todo. Si yo me hubiese revisado a tiempo, a lo mejor es otra historia. Con eso no me quiero recriminar ni tampoco castigar, sucedió así, pero me encantaría que otras mujeres hicieran todo lo contrario, o sea, apenas se sientan algo, vayan inmediatamente al doctor. Y ahora que están los exámenes, la mamografía no necesita de, ¿cómo se dice?, de orden médica, uno lo puede hacer, pedirlo inmediatamente. Así que ese es mi mensaje, diagnosticarse a tiempo. Mi mensaje es la detección precoz, indudablemente, porque podemos salvar vidas y podemos pasarlo mejor, no tan rudo todo. Así que por mi experiencia siempre motivo a las personas a que se hagan una detección precoz y cualquier cosa, anomalía que sientan o que tu pareja sienta mientras te está tocando, no sé, en el acto mismo sexual, que te avise, que te diga, oye, esto está raro. Y así inmediatamente te haces una mamografía
y sales de duda. Y si es que eres menor de 40 años, igual si sientes alguna anomalía, dile a tu doctor y que te revise sí o sí. Eso. Un beso, gracias. Tremendo mensaje de la Carola Paulsen, que le mandamos un beso, Salud la grande. queremos mucho aquí en el Buenos Días a Todos. Doctor, me encantó lo que dijo ella, porque quizás porque uno no lo ha vivido, yo no lo había reflexionado, pero no hay que decir batalla ni guerra contra el cáncer, porque agrega un ingrediente emocional extra, quizás innecesario, y cuando se habla que se pierde la batalla, puede darle una connotación que la persona hizo algo negativo, y en ese punto tiene razón. Espérate, Aníbal fue un gran guerrero y perdió y lo mataron. Resulta que uno puede tener distintas miradas y yo creo que la personalización del tratamiento también te permite reconocer esto. A mí me tocó tratar a Ángel Parra y Ángel hablaba de su batalla y a él le gustaba, pero era su manera de vivirlo. Era su épica. Claro. O sea, un tipo que salió de Chile chiquitito, joven, digamos, que hizo un periplo por el mundo. O sea, un tipo que era luchador en la vida. Y de repente tú tienes, por supuesto, sensibilidades diferentes. Una actriz tiene una sensibilidad distinta, claro, de alguien que es periodista o de alguien que es cualquier otra cosa. De otro mundo, claro. Entonces, por supuesto, lo va a mirar distinto. Y uno, de repente, no se da cuenta de esas diferencias. Entonces, es cierto que hay que personalizar no solo los tratamientos, también el cuidado. Y eso también viene una vez que estamos en condiciones de poder darle un tratamiento adecuado a la gente. Por lo tanto, la prevención, primero, o sea, dejemos de fumar, el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado. O sea, yo creo que esos son los pilares de este enfrentamiento a una enfermedad. Las enfermedades hay que tratarlas. Y de hecho las enfermedades no existen. Existen los enfermos. Cada uno es un universo. Cada uno de nosotros tiene una manera diferente de enfrentarlo. Y te tienes que encontrar con gente que sea capaz de entenderte y de hablar en tu lenguaje. Qué importante eso, doctor. Yo creo que hemos tenido una conversación muy interesante con el doctor Francisco Javier Orlandi, oncólogo de la Universidad de Chile, jefe de la Unidad de Medicina Oncológica del Instituto Nacional del Tórax, porque a propósito de esta historia que vamos a conocer esta noche, vamos a empezar a conocer esta noche, después de 24 horas, Brava, de Claudia Conserva, Brava en tu lucha, Brava en tu ser. Vamos a adentrarnos en esta conversación sobre el cáncer y esto ha sido un adelanto y me parece sumamente valioso todo lo que hemos conversado con usted, doctor. Muchas gracias también por contar su propio testimonio. Doctor. No, gracias un a gran ustedes. abrazo.